Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a continuar con el ciclo del mes de sexología y de todas las actividades que hemos estado realizando sobre sexología médica como parte de la formación de ustedes como estudiantes de medicina y de los residentes de ginecología. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Mauricio Rojas, es nuestro invitado de hoy. Él está en la ciudad de Villavicencio. ¿Estás en Villavicencio ahorita? ¿Dónde estás? Villavicencio. Estás en Villavicencio. Mauricio Rojas es médico ginecólogo del Hospital Militar, diplomado en sexología de la FUCS, miembro fundador y presidente de ACSEX, la Asociación Colombiana de Sexología, actual presidente de la Fundación, vicepresidente de ASOGIN, máster en anticoncepción de la Universidad de Alcalá y coronel retirado de la Fuerza Aérea de Colombia. Además, compañero y colega en todo esto de la sexología médica. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es cómo se hace el abordaje de las disfunciones sexuales femeninas desde la visión del médico general y el médico ginecólogo. Doctor Mauricio, le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos y pues tiene un grupo grande de estudiantes y de residentes escuchándolo. Muchas gracias, doctor. Ok, muy buenas tardes. Muchas gracias, Diana. Gracias por la presentación. Muchas gracias a los residentes y a ti por haberme invitado. Para mí siempre será un gusto estar presente en estos eventos académicos. Sin más preámbulos, entonces, disfunciones sexuales femeninas. Me dijeron que tenía más o menos 40 minutos. Confío cubrir en ese tiempo toda la agenda. Enfoque general y manejo para el ginecólogo. Ya me presentó Diana, Mauricio Rojas Ramírez. No vamos a ir más sobre esto, pero enfatizo que la Asociación Colombiana de Salud Sexual es un grupo de profesionales de la salud con estudios en la sexología, interesados por divulgar el conocimiento sexológico a la comunidad en general, a los médicos, especialistas generales, en todos los conceptos relacionados con la sexología. Entonces, llevamos solamente como 3 años, actualmente somos casi 50 personas, sexólogos del país, en diferentes ciudades, y pues los invito a que nos conozcan, Asociación Colombiana de Salud Sexual. Tengo que declarar que no tengo ningún conflicto de interés, lo que yo voy a decir no compromete ninguna de las instituciones que he pertenecido o pertenezco, y no estoy recibiendo ningún tipo de honorarios por esta presentación. Quiero pasar con esta frase. Esta frase dice: los médicos estudiamos para aliviar el dolor. Eso es lo que están haciendo todos los estudiantes de medicina en este momento, los residentes de ginecología. Pero los sexólogos adicionalmente estudiamos para ayudar a brindar placer. Creo que somos la única, no lo podemos llamar especialidad, pero sí la única disciplina que nos interesa el placer humano, el placer sexual en este caso. El sexo siempre ha sido en la historia algo muy importante. Pues cuando uno dice la importancia del sexo, pues como que es algo tan obvio, pero cuando algo tan obvio aparece en la portada de la revista Time, es porque definitivamente se le está prestando muchísima atención. Si ustedes quieren saber algo que haya sido fundamental en el mundo, busquen las portadas de la revista Time. Si no está en Time, fue que no fue importante. Y aquí solamente he traído 8 ejemplos en donde se habla del sexo a través de la historia, portadas de la revista Time. Ustedes lo pueden seguir buscando y van a encontrar muchísimos más. O sea, el hombre siempre se ha preocupado por la sexualidad. Entonces hubo unos pioneros de la sexualidad, Master y Johnson, su doctor, era una pareja, el médico y la enfermera, que desde 1960, más o menos por esa época, un poquitico antes, empezaron a hacer trabajo de estudios para describir los fenómenos, pero no son los pioneros, no son los primeros que hicieron eso. Desde hace muchísimos años, de finales del siglo XVIII más o menos, se empezaron a ver escritos sobre sexualidad humana, sino que esto es de los más reconocidos. Y en ese mismo año, 1960, hubo algo que cambió la historia de la sexualidad en el mundo, el lanzamiento de los anticonceptivos. La emancipación femenina se dio de la mano con el lanzamiento de los anticonceptivos. El primer anticonceptivo se llamaba Enovit, producidos por laboratorios Eagle. Era un experimento que, pobrecita la gente que tuvo que tomar eso, porque sí funcionaba, pero las concentraciones de estrógenos y progestágenos eran demasiado elevadas. Pero eso marcó un hito. La
sexualidad humana dejó de ser vista desde el punto de vista recreativo para convertirse en una actividad placentera sin el riesgo de estar pensando en un embarazo. Pioneros de la sexología nos hablaron de la respuesta sexual humana y esto cambió a principios de este siglo. Lo que dijo Master y Johnson pasó de moda, lo que dijo Freud pasó de moda y viene el año 2000 esta señora Rosemary Bason que cambia el concepto lineal de excitación, meseta, orgasmo, resolución a un concepto circular con los mismos componentes, pero un concepto circular que yo siempre lo he comparado como las ruedas del carrusel del tío vivo, en donde usted se puede montar en cualquier caballito y de todas formas da la misma vuelta. O sea, esto es fundamental para entender la respuesta sexual humana, que no es el tema de esta conversación en el día de hoy. Y otra cosa que cambió la sexualidad del mundo, el WHI en el año 2002. Laboratorios completos de la industria farmacéutica fueron a la quiebra, tuvieron el fracaso porque se consideró que los medicamentos que estamos utilizando en la menopausia se asociaban con la presencia de cáncer de seno. Esto hizo que las mujeres que llegaban a la menopausia tuvieran que soportar los síntomas de la menopausia de manera estoica sin poder hacer absolutamente nada porque les estamos negando los beneficios que todos sabemos en este momento que son fundamentales en el momento de la terapia hormonal de suplencia cuando tenemos pacientes bien escogidos. Entonces, con este preámbulo nos vamos al abordaje del paciente en sexología. Tenemos que tener en cuenta que hay un modelo biopsicosocial de la sexología en donde el hombre, como ser pensante, está influenciado por factores biológicos, psicológicos, socioculturales, interpersonales. Vamos a hablar de los biológicos, su estado de salud, su estado físico, la edad, los medicamentos que esté tomando. Eso es el aspecto biológico que puede afectar de una u otra manera la sexualidad. No es lo mismo la sexualidad del adolescente, la sexualidad de la persona que acaba de conocerla, despertar a la sexualidad, el adolescente, el recién casado o la sexualidad del paciente, de la persona, no lo llamamos paciente en este momento, de la persona que ya tiene sus años sin que la sexualidad se pierda en ningún momento. El estado hormonal propio de la menopausia, por ejemplo, va a modificar algunos comportamientos sexuales, pero no por eso significa que el sexo se acabe. En manos de un buen médico, la sexualidad se mantiene hasta el día que se muere la persona y 3 días más. Factores psicológicos como la depresión, la autoimagen, y aquí en la autoimagen tengo que enfatizar muchísimo en el momento del posparto, cuando la señora se mira al espejo y se ve gorda, se ve con estrías, se ve con el seno caído, las areolas se han hiperpigmentado y entonces ella ya no le gusta lo que ve en el espejo y entonces no quiere tener actividad sexual porque le da pena presentarse en esas condiciones ante su pareja. Y resulta que su pareja está totalmente feliz porque gracias a esa imagen corporal que tiene, gracias a eso están teniendo un hijo que muy posiblemente los esté uniendo como pareja. Entonces, no es lo único, pero pues quiero enfatizar en esto poniendo un ejemplo de cada uno de estos puntos del modelo biopsicosocial. No es lo mismo tener actividad sexual en Cali que en Villavicencio. Yo no soy de Villavicencio, yo soy de Buga, pero pues por cosas del destino, oficial de la Fuerza Aérea, pasé por aquí y aquí me quedé y ya llevo 17 años acá. No es lo mismo tener sexo, el comportamiento sexual humano en la costa Caribe que en la costa Pacífica o en el Amazonas. Y ni qué decir del comportamiento sexual humano de Bogotá comparado con otras capitales, Nueva York, Madrid, Londres. Son completamente diferentes y la influencia religiosa también va de la mano. La moda, hay comportamientos actualmente de moda que hace unos años nadie se los imaginaba. Y muchísimos años atrás fueron unos comportamientos diferentes. Acuérdense, en la época de los Césares, en donde las orgías y los mancebos eran fundamentales para ese comportamiento sexual de la época. O sea, ser homosexual era casi que lo obligatorio para llegar al gobierno de la época de los Césares. Y posteriormente vino una etapa de restricción en donde tuvo mucho que ver la Santa Inquisición. Salimos de la etapa de la Santa Inquisición, empieza la libertad sexual, el libertinaje y actualmente estamos con unos comportamientos sexuales totalmente diferentes a lo que nos tocó vivir a finales del siglo pasado, cosas que no existían.
Y finalmente, los factores interpersonales en la relación biopsicosocial, del modelo biopsicosocial, el estado de la pareja. No es lo mismo tener sexo con una pareja ocasional que con la pareja de toda la vida. No es lo mismo el sexo cuando está de conquista que cuando ya lleva ciertos años de relación. Factores estresantes, desempeño del compañero. Siempre dice, la señora va a consulta, cuando va a consulta, dice, es que no me dan ganas y resulta que tiene una pareja que no la motiva. O sea, esos inductores de la motivación también son fundamentales en los factores interpersonales. Tenemos que tener en cuenta que, aquí les voy a poner un ejemplo, enfermedades cardíacas. ¿Cuál es la prevalencia de enfermedades cardíacas? En personas de raza blanca no hispana es el 8%, mientras que en los hispanos es el 5%. 4% de la población mundial tiene cáncer, 20% tienen hipertensión arterial y 54% tienen hipertensión no controlada. Y entonces hay unos programas específicos de políticas públicas diseñados para el control de esta problemática en salud, porque no podemos hablar de una pandemia, pero sí estamos hablando de unos 54% de personas con presión arterial no controlada y el 20, uno de cada 5 de las personas vivientes sobre la faz de la Tierra tiene hipertensión. Eso es demasiado. Y oh sorpresa, nos encontramos con que en Norteamérica hasta el 69%, en Europa el 53%, en Asia el 76% y en América el 65%, si es que la gente lo reporta, tienen algún tipo de disfunción sexual. Vemos como 2 de cada 3 mujeres en algún momento de la vida van a tener algún tipo de problema sexual. O sea, estamos hablando del 66%. Si le sumamos esto a la menopausia, el problema se nos puede llegar hasta el 80% o un poquito más. Y 1 de cada 2 hombres tiene algún problema de tipo sexual, llámese disfunción eréctil, eyaculación precoz. Y no hay una política pública que vamos a hablar, donde nos haga hablar o nos haga intervenir en las disfunciones sexuales. Entonces somos los médicos los llamados a tener esto en mente y preguntarle a los pacientes sobre su vida sexual. Todos los que hemos hecho consulta, entonces aquí hay un estudio publicado en una revista del año 2015, en donde cuántas veces usted le pregunta a su paciente sobre la vida sexual. El paciente llega porque le duele la cabeza. ¿Cuántas veces le pregunta sobre la vida sexual? Pues resulta que 3 de cada 4 veces no le preguntamos al paciente sobre la vida sexual. Y solamente los medios que contestaron siempre son el 3% del 4% de los médicos. O sea, no es nada. Es 4 de cada 100 médicos preguntan por la vida sexual y resulta que 72 de cada 100 no lo hacen. Es como si evitáramos el tema de la vida sexual. Adicional a eso, este estudio es bien interesante, se lo publicado hace unos años en Maturitas, hace unos 4 años. Y entonces el estudio, ¿en qué consiste? La paciente llega a consulta y si uno no le toca el tema sexual, solamente el 12% de los pacientes manifiestan algún tipo de problema sexual. Pero si uno espera 5 minutos en la consulta y al cabo de 5 minutos, ya que el paciente no ha hablado, le pregunta de una manera abierta si tiene algún tipo de problema sexual, o sorpresa, el 36% de los pacientes manifiestan algún tipo de problema sexual. Entonces, estos 24% de pacientes, 1 de cada 4, que van a consulta pensando en un problema sexual, pero que no se sienten con la valentía, con el coraje de decirle a su médico, tengo algún tipo de problema, no tengo erección, no me dan ganas, me eyaculo, bueno, lo que sea, no tiene lógica que lo estemos dejando pasar. Miren cómo 1 de cada 3 pacientes quisiera hablar de alguna patología sexual, pero solamente 1 de cada 10 pacientes lo hace. Entonces, si nosotros tenemos esto en mente, nosotros a partir de la fecha podemos preguntar de forma general, de forma abierta, señor, señora, ¿hay alguna dificultad de índole sexual que usted me quiera comentar? Porque obviamente el paciente dentro de su intimidad, dentro de su yo, le cuesta muchas veces trabajo decir que tiene algún problema porque ¿qué va a pensar el doctor de mí? Y muchas veces el doctor no pregunta porque ¿qué va a pensar la paciente de mí, el paciente de mí? Si yo le pongo el tema sexual va a pensar que yo soy un depravado. Entonces lo que tenemos que tener es el conocimiento para poder hacer las preguntas adecuadas en el momento adecuado. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros podemos hacer esto mediante una intervención que se llama intervención PLISSIT. ¿Qué significa la intervención PLISSIT? Empezando a leer de abajo para arriba el modelo PLISSIT.
Se ha utilizado en terapia sexual y en el campo de la sexología en diferentes niveles de intervención. Fue diseñado en 1976 y ahí están especificadas las letras porque el Implicit Permission, Limited Information, Specific Suggestions and Intensive Therapy. Esas letras lo que nos hacen, lo que nos llevan es a hacer como un bosquejo, como un constructo mental de cómo hacer la entrevista sexológica de todos los pacientes. En el primer paso, o sea, en la base, el sexólogo le da la confianza al paciente de sentirse cómodo para que pueda preguntar, que pueda entender, una vez que pregunta, todas las preguntas los conceptos de índole sexual, sin juzgar. Eso es fundamental. Nosotros no podemos juzgar. Si nosotros preguntamos por el número de parejas sexuales y resulta que tiene una más que la mía, yo le pregunto a la señora cuántas parejas sexuales ha tenido en la vida y ella me dice 3 y resulta que yo he tenido 4, entonces la considero una persona normal. Pero si ella ha tenido 5, entonces yo la considero promiscua porque tiene más. No, nosotros no estamos para juzgar aquí. Solamente le estamos dando permiso al paciente para que tenga la confianza y posteriormente, en el segundo nivel, le vamos a dar al paciente una información limitada sobre los tópicos que tenemos que discutir. Nos centramos en los temas que el paciente quiera discutir y con base en eso seguimos al siguiente nivel, que es las sugerencias que nosotros hacemos a nuestros pacientes con miras a ubicarnos mejor en el problema y a cambiar o no su comportamiento sexual. Y finalmente, el último nivel es una terapia intensiva en donde hay un entendimiento perfecto y las recomendaciones específicas que nos van a permitir a nosotros hacer el manejo de nuestros pacientes desde el punto de vista sexológico. Este modelo Implicit fue diseñado en 1976 por un doctor de apellido Anon. Aquí está resumido el permiso, limited information, ahí está especificado. Y miren cómo en la terapia intensiva, que es lo último, dice confirmar las dificultades del paciente y referirlo a un médico especialista en sexología. O sea, si nosotros no podemos, así como si no sabemos tratar la fractura conminuta desplazada y se la tenemos que mandar al especialista en ortopedia, pues en sexología nosotros no nos podemos quedar con lo que nosotros conocemos o con lo que hemos practicado en la casa. Tenemos que referirlo a los especialistas que sean necesarios. Y esto hecho en 1977, quiero traer aquí este artículo del Journal of Sex and Marital Therapy, que está publicado en noviembre del año pasado en línea y que va a ser publicado este mes de agosto ya en el paper impreso. Sexual Counseling with Implicit Model, Systematic Review. Miren cómo desde 1976 hasta la fecha han pasado 46 años y el modelo Implicit todavía tiene vigencia. Este artículo todavía no está disponible para lectura en la red, pero dentro de un mes posiblemente ya se pueda tener. Ahí les queda la referencia. Bueno, terminamos con esta primera parte y nos vamos para la segunda. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro paciente identificado, nosotros tenemos que valorar de manera objetiva el deseo de la función sexual, y en este caso estamos hablando de su función sexual femenina. Hay unas escalas, cualquier cantidad de escalas. He traído solamente a colación la FSFI, que significa Female Sexual Function Index, que fue validada en Colombia por el Sex Lab, es el laboratorio de sexología de la Universidad Konrad Lorenz, una universidad pionera en psicología en la ciudad de Bogotá, y el validador es el doctor Pablo Vallejo y el doctor Laurent Marshall, ambos psicólogos, ambos pertenecientes a la Asociación Colombiana de Salud Sexual. O sea, cuando ustedes necesiten utilizar una escala, la pueden utilizar con confianza. FSFI ya está validada para Colombia, pero hay muchísimas. Y tienen que tener en cuenta un concepto, a pesar de que aquí se pone como un nuevo concepto, esto ya no es tan nuevo, sino de unos 5 o 6 años, en donde habla del equilibrio sexual. Si un miembro de la pareja tiene algún tipo de disfunción sexual, tarde que temprano el otro miembro de la pareja va a aparecer con un tipo de disfunción sexual. O sea, si mi esposa tiene disfunción del deseo, alteración del deseo, un deseo sexual hipoactivo, como se llamaba
En el CIE-10, entonces, tarde que temprano, yo como pareja voy a tener disfunción eréctil o eyaculación precoz, y este concepto de disfunción sexual es muy válido en el momento de la entrevista. O sea, no podemos hablar de la sexualidad individual, sino la sexualidad en pareja. Pero también tenemos que tener muchas cosas que se le pegan al concepto de sexualidad. Por ejemplo, tenemos que considerar el medio donde vivimos y lo que influye sobre nuestros pacientes. Aquí tengo dos aspectos, pueden ser más, aspecto de pornografía, aspecto de religión. Y entonces, por ejemplo, en el catolicismo, ustedes ven que el sexo solamente es reproductivo en el matrimonio. Eso lo dijeron en el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. Y la masturbación no está aceptada en el catolicismo. Tenemos que respetar tenemos que respetar las creencias religiosas de nuestros pacientes, teniendo en cuenta que la sexualidad es un acto natural que debe llevar a la formación de una nueva vida. Acuérdense también que el católico, practicante, creyente, fanático, no puede utilizar métodos de contracepción, no puede utilizar anticonceptivos, tiene que ser los métodos naturales. Eso tenemos nosotros que respetarlo. Y si respetamos en el catolicismo, también tenemos que tener en cuenta en el islamismo. Por ejemplo, en la restricción del islamismo, no puede tener sexo anal, no puede tener sexo en el ayuno, no puede tener sexo en la luz del día, no puede tener sexo en el puerperio. Y la masturbación solamente está aceptada en soldados, en los prisioneros o en las personas que se van de viaje fuera de la casa durante mucho tiempo. Obviamente no me voy a poner a leer aquí todo esto, pues porque se nos seguía toda la tarde leyendo esto, pero mire, en el islamismo está prohibida cierta música. O sea, yo no me imagino en el Islam yendo a reggaetón. Pues, obviamente lo matan a uno si uno pues llega a poner una reggaetón allá, y pues allá se castigan muchas cosas con la pena de muerte. En el budismo, algo para fundamental, la masturbación está proscrita, y miren cómo son explícitos al decir que tienen que evitar el inadecuado comportamiento sexual, incluyendo el sexo con la mamá, sexo con las personas casadas. O sea, tendríamos problemas muchísimos en este momento. Los mormones tienen un enfoque religioso en donde la pornografía está totalmente prohibida, y ellos tienen su propio libro que se llama Growing Up, Gospel Answers About Maturation and Sex. O sea, tienen su propio libro en la iglesia mormona de cómo dar educación sexual a las personas. En el judaísmo, el coito es obligatorio en el matrimonio, o sea que ya se van para el otro lado. O sea, uno tiene que cumplir con el débito conyugal, así se llamaba, y los matrimonios son arreglados. Entonces, a usted no le gusta su pareja, pero pues ya su familia le arregló el matrimonio, usted tiene que tener sexo con esta persona. No se puede tener sexo durante la menstruación, y si bien es cierto que usted puede tener algún tipo de actividad, lo que quiera, actividad sexual en su pareja, no puede llegar a hablar de ello. En el hinduismo, el Kama Sutra, que nosotros estamos acostumbrados de que cuando le hablan del Kama Sutra son un libro de 51 posiciones sexuales, pues no. El Kama Sutra son 7 tomos de política, y uno de los tomos contiene las posiciones sexuales. Aún así, la educación sexual está muy limitada, y entonces la proliferación de enfermedades de transmisión sexual es evidente, teniendo en cuenta que la gente no conoce. Pero tiene que tener también placer sexual, es uno de los 4 elementos esenciales para una buena vida. O sea, le dan muchísimo valor a la sexualidad. Y si bien es cierto, los muñequitos que están representados abajo, las deidades, los dioses son masculinos, también se requiere pareja, porque la mujer es el complemento del hombre y el uno está incompleto sin el otro. Miren cómo el hinduismo tiene unos pensamientos bastante bien interesantes que podrían ser aplicados a la luz de nosotros en la vida occidental. Y como les decía, no solamente vamos a abordar desde el punto de vista de la religión, sino miremos también otros aspectos. La pornografía. La pornografía podría ser útil para los sexólogos, y tenemos que respetar estos conceptos y aprenderlos a manifestar. La pornografía nos satisface la curiosidad de prácticas específicas. ¿Cómo hacemos nosotros para mostrar anatomía gráfica si muy posiblemente estamos hablando de los libros de Netter, el libro de anatomía de Netter, el libro del Rey, en donde ya hay unas disecciones, pero necesitamos mostrarle a un muchacho cómo son sus genitales, cómo es una penetración?
Hay unas consideraciones especiales, como por ejemplo, la pornografía ha sido vista como riesgo para el bienestar de los jóvenes, entonces usted no puede ver pornografía, le van a salir pelos en la mano, un poco de cosas, un poco de creencias, pero es una fuente de información sexual, teniendo en cuenta que usted ve allí las fotos de genitales. Hay que saber escoger las fotos, porque no todas las fotos son reales, hay unas que son obviamente maquilladas, el negro del WhatsApp no existe, y va en contravía de las formas como nos enseñaron la anatomía a nosotros, como insisto, la anatomía de Néter, pues son unos muñecos muy parecidos a la realidad, pero pues una cosa es ver ese muñeco, ver los genitales en el muñeco de Néter, y otra cosa es ver los genitales en la vida real, posiblemente una película pornográfica que podría ser el complemento de una actividad escolar. Entonces, hay que tener una diferencia bien importante en la pornografía y la educación sexual, versus la pornografía como educación sexual. O sea, tenemos que saber discernir, saber colar los conceptos pornográficos que podamos llegar a ser útiles en consulta, teniendo en cuenta, por ejemplo, esto. Mira, aquí hablan de VHS. ¿Hace cuánto no tenemos un cassette de VHS? Si es que algunos de los muchachos que están allí lo conocieron. Pero miren cómo hay unos videos pornográficos educativos en donde nos hablan de una guía para tener un mejor unilingüis. ¿En qué otro libro usted va a ver esto si no es solamente en los conceptos pornográficos? Pero pues obviamente estamos hablando de VHS, pues ahorita con realidad virtual y demás. Todo esto existe y seguirá existiendo. El sexo seguro es bueno para el sexo, entonces uno termina haciendo lo que hacen los modelos. Usted termina tomando Coca-Cola, perdón por haber dicho Coca-Cola, termina tomando gaseosa porque sus ídolos toman la misma gaseosa. Entonces, si usted come cierta marca de chicles, es porque su ídolo disfruta de esa marca de chicles. Entonces, si nuestros actores pornográficos, llámese el que se llame, bien sea desde porno explícito, OnlyFans o cualquiera de las redes que en este momento utilizan el sexo seguro, muy posiblemente nosotros estamos muy encaminados a utilizar el sexo seguro, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en California en Miami, perdón, se hizo la ley del condón y no se puede tener sexo en películas porno sin condón, por eso ha habido una migración de los sitios en donde se hacen las películas pornográficas. Hay libros, como por ejemplo Porno, cómo la pornografía cambió el mundo y lo hizo un mejor lugar para vivir. Entonces, estos libros, de compra fácil por Amazon, pues le podrían a uno poder tener más herramientas, no son las únicas, pero usted puede tener más herramientas en el momento de los conceptos que tiene que transmitirle no solamente a sus alumnos, a su familia, a los adolescentes. ¿Cuántas veces no nos invitan a dar clases a los colegios y nosotros no sabemos qué hacer y entonces terminamos hablando de planificación familiar y los pelados ya saben más planificación que uno? Cuando usted necesite videos porno, pues no tiene que ir a comprar, no tiene que ir a buscar en ningún otro sitio. Mire, aquí con esto es una muestra aleatoria, más de 1.000 millones de resultados en tan solo una tercera parte de un segundo, la mitad de un segundo. La literatura erótica, 2 millones de referencias, y la literatura nos sirve a nosotros como inductores del erotismo. Tenemos la posibilidad de escoger cuál es nuestra filiación, si nos gusta, como está el primero allí, el amor filial, el voyerismo, la zoofilia, intercambios, orgías, en fin, y esto hace parte de nuestra privacidad en el momento que estamos leyendo, y nosotros como orientadores y como sexólogos tenemos que tener el conocimiento para cuando llegue un paciente y nos habla que estuve leyendo relatos eróticos relacionados con el fetichismo, no nos cojan de sorpresa y sepamos qué es eso. Entonces, finalizando este pedazo, lo que nos enseña el porno es diferente a lo que el porno nos puede enseñar, y es totalmente diferente a lo que la gente puede aprender. La pornografía la podemos utilizar siendo bien utilizada, porque eso nos podría tener alguna enseñanza, y todo depende de lo que la audiencia quiera aprender, perdón. Aterrizándonos un poquito en la parte médica del asunto, entonces las disfunciones sexuales no se consideran patología a menos que le causen angustia a la paciente. O sea, si yo tengo disfunción eréctil y no me importa,
pues eso no es una patología. Si a mi pareja no le importa que tenga disfunción eréctil o no tengo pareja, yo no consulto, no tengo por qué tener erecciones si no me afecta. Entonces es fundamental que le causen angustia a la paciente, pero se sabe que solamente menos de la mitad de los pacientes con disfunción manifiestan angustia por tal motivo. O sea, muy posiblemente estén sufriendo en silencio y solamente muy poquitos son los que consultan. Entonces, en términos generales, para poder hablar de un diagnóstico sexológico, tenemos que hablar de pérdida o disminución del interés en el sexo con alguno de los tres siguientes casos. Falta de deseo o falta de interés en la actividad sexual. Ausencia o disminución de pensamientos eróticos y o fantasías. Las fantasías son constructos que todos estamos capaces de crear. Todos podemos tener una fantasía y hay unas fantasías que son más fácilmente realizables que otras. La fantasía de tener sexo en el ascensor en una ciudad como Villavicencio es muy limitada porque los edificios son muy chiquitos, pero si usted se va para Nueva York, usted puede tener sexo en el ascensor y alcanza a tener tiempo. En Villavicencio tendría que tener eyaculación precoz para poder tener sexo en un ascensor. Y eso es lo que se ve en las películas. Esa fantasía se materializan en las películas y muchas veces se identifica el paciente con la película y si bien no es su propia fantasía, termina compartiendo fantasías. La fantasía de tener sexo en la playa, la fantasía de tener, ser visto, ver mientras tiene actividad sexual. Todo esto hace fantasías que cuando algunas podrían llegar a salirse de la ley, se consideran fetiches. No iniciar la actividad sexual o rechazar a su pareja cuando la pareja inicia la actividad sexual, falta de excitación en por lo menos 3 de 4 encuentros sexuales, falta de respuesta a los estímulos, me están acariciando y a mí no me importa, y falta de sensaciones genitales en por lo menos 3 de 4 oportunidades. Pero esto que les acabo de mencionar tiene que por lo menos durar 6 meses, no es porque solamente una vez me pasó, tuve una falla erectiva, que es diferente a una disfunción eréctil. Una falla erectiva la podemos tener todos en cualquier momento de nuestras vidas. Una disfunción eréctil es que perdura en el tiempo y adicional a eso lo he puesto aquí en rojo. Los síntomas generan angustia personal. Si no le están generando angustia, no se preocupe que no es una disfunción sexual. Y los síntomas no se explican por otra razón, como por ejemplo violencia familiar, efecto de sustancias. Pues si mi marido me pega, pues obviamente a mí no me van a dar ganas, así de fácil. Y entonces el hecho de que no tenga ganas no es que tenga una disfunción sexual, sino que tengo una reactividad a un hecho de violencia intrafamiliar. Estas disfunciones sexuales pueden ser situacionales o generalizadas, me suceden en una oportunidad o en otra oportunidad no, me suceden en la casa pero no me suceden en la calle, me suceden por la mañana pero no por la tarde, me sucede a veces y se me quitó o me sucede de forma permanente en el tiempo y todas tienen grados de intensidad leve, moderado o severo. Entonces, ya terminando con el tiempo que se me asignó, decimos que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron las preguntas. Esto lo dice Mario Benedetti. ¿Por qué? Porque los tratamientos de sexología publicados en los Thesis of Gynecology del año 2018 dicen que los tratamientos en sexología tienen el efecto placebo en un 70% de los casos. O sea, dar tratamiento o no en un 70% de los casos es básicamente lo mismo. Y para acabar de completar, nosotros tenemos nuevos modelos de sexualidad. Estamos acostumbrados a nuestras parejas, la idealización de la pareja, vamos a convivir en el tiempo, vamos a llegar a la vejez juntos, pero ha pasado los años y los modelos de sexualidad han cambiado, entonces ahora ya no tenemos parejas, sino que tenemos triejas perfectamente legales, conformadas con documentos de notaría y ni que hablar del poliamor. Y adicional a eso, tenemos que también pensar en los géneros que inicialmente digamos hombre, mujer, posteriormente llegó la homosexualidad y en este momento aquí solamente he traído algunos, creo que hay 20 si no me equivoco, de conceptos de nuevos comportamientos sexuales. Heterosexual, bisexual, intersexual, no binario, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros como sexólogos, como médicos, tenemos que estar preparados para que nuestros pacientes nos lleguen muy posiblemente una familia poliamorosa con un comportamiento bigénero o intersexual. Nosotros
no nos puede coger de sorpresa. Tenemos que estar preparados para aceptar estos nuevos modelos de sexualidad. La sexualidad es un complemento del ser humano y voy a tratar aquí un video y ustedes me van a decir si se oye o no se oye. Porn is different from sex in real life. Let's find out how. Porn star penises are 6 to 9 inches. Civilian penis? 5 to 7. And while porn stars have very little hair down there, in real life 65% of women and 85% of men do. Indeed, female porn privates tend to sport a similar look. But real-world vaginas come in all shapes, sizes and colours. As for arousal, real people need 10 to 12 minutes to get going, while porn stars... Male performers can hump for days, but in real life, 75% of men ejaculate within 3 minutes. And though porn starlets seem to always have an orgasm through penetration alone, 71% of women don't. Now, what about all the other stuff? Unlike porn stars, only 11.5% of women have had a same-sex experience, and only 40% of women have tried anal. Just 22% say they'll take a hot load in the face, and only 30% will actually swallow said load. The portion of women who've been in a threesome is less than 20%. And while the internet is awash in female squirters, only 6% of women say they regularly gush forth. Finally, what about light bondage? Well, only 40% have tried it. Wait, that's actually quite a lot. So there you go. That's the difference between porn sex and real sex. Feeling hungry? Con esto doy por terminada mi presentación diciéndoles que la sexología no muere con el tiempo. Desde la infancia, la adolescencia, la adulta, la vejez y muy posiblemente la viudez, seguimos siendo seres sexuados y con una sexualidad que gracias a los sexólogos puede ser muy placentera y feliz. Muchísimas gracias.